Bienvenidas, bienvenidos a este escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y en Vía X por la libre expresión. Y cambiamos la canción. Porque ahora viene la economía a escala humana con la Fundación Sol. Pero esta vez con la historiadora y también socióloga Andrea Sato. Andrea, ¿cómo está? Bienvenida a este escenario del poder. Muchas gracias, Freddy. Estoy muy bien. Muy contenta de que ayer hubo manifestaciones en varias partes de Chile por conmemoración del 8 de marzo. Bien masivas. Muy pese masivas. a todo, ¿no? Sí. Pese a todo. Pero se observaba que las mujeres, las compañeras se estaban cuidando, todas con mascarilla. Había en varias organizaciones, vieron las actividades en donde pudiera haber un tipo de separación y todas al aire libre. Así que también muy contenta de que esto se está moviendo también. Oye, a propósito también de mujeres, ¿no? Y también del espacio que tenemos en la Fundación Sol acá con esta economía a escala humana, vamos a hablar de las mujeres en el mundo laboral. ¿Cuál es la situación? En el mundo en general es una situación que todavía, por algo no se juntaron tantas mujeres ayer, todavía no se equilibra la cancha con respecto de los hombres. ¿Cómo está en Chile esto? En Chile la situación de las mujeres es bastante compleja a nivel de empleo, de calidad del empleo. Observamos, por ejemplo, que en los últimos 10 años el empleo que se ha creado para las mujeres es altamente precario. O sea, es trabajo informal, es trabajo externalizado, subcontratado. Casi más del 60% del trabajo que se ha creado, en donde ocupan hoy día puestos mujeres, es empleo altamente precario. Eso también se profundizó un montón en la pandemia y estos datos de finalmente de cómo se ha creado el empleo durante la pandemia o la recuperación del COVID también nos muestra que las mujeres hoy día son las más afectadas por la pandemia. En cuanto al mercado laboral. Exacto. Bueno, ustedes han hecho bastantes gráficos para ahí en la Fundación Sol para demostrar esto. ¿Te parece que empecemos a revisarlos, Andrea? Uno de ellos es el siguiente, ahí tú lo vas explicando, que tiene que ver con esto, ¿no? El tramos de ingreso y el total acumulado. Claro. Tenemos acá los ingresos que tienen las mujeres en comparación de los hombres. Lo interesante es que hoy día tenemos una brecha de ingresos entre mujeres y hombres de casi un 28,1%. Y cuando observamos acá el total acumulado y el tramo de ingresos, lo que nos muestra es cuántas personas y cuántas mujeres y cuántos hombres están ganando, por ejemplo, 800.000 pesos. En el tramo de 550.000 pesos a 800.000 pesos vemos que un 84,8% de las mujeres está por bajo esa línea. Entonces, cuando observamos, por ejemplo, en temas de mediana, en temas de 50%, vemos que hoy día la mitad de las mujeres en Chile gana 353.000 pesos o menos. Increíble, ¿eh? Increíble, pensando en que el salario mínimo... Deja repetir eso, que es un dato escalofriante eso. El 50% de las mujeres en Chile con trabajo remunerado ganan 353.000 pesos o menos. Y los hombres son más de 500. Exacto. 500. En ese sentido, y esto es fundamental porque estos ingresos que son líquidos están muy cercanos a lo que es finalmente el salario mínimo, pero también de la línea de la pobreza. Hoy día también observamos, a partir de estos mismos datos y cómo observamos la distribución de los ingresos en Chile, de que más del 60% de las mujeres jefas de hogar no logran sacar a su núcleo familiar de la pobreza, a pesar de estar trabajando. Y esto es impactante finalmente, porque hoy día las mujeres, especialmente jefas de hogar en hogares monoparentales, son las que están liderando los hogares y además están ellas manteniendo el ingreso. Sigamos con el siguiente gráfico que tiene mucho que ver con esto, Andrea. Mira, ahí está. Tiene que ver esto con el promedio, ¿no? de mujeres y la diferencia que hay también. Esto es lo que comentábamos, ¿no? La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 28,1% en el promedio. Cuando utilizamos mediana, esto disminuye un poco, pero sigue manteniéndose una diferencia de 21,5%. El promedio siempre engaña. El promedio siempre engaña. ¿Qué es lo interesante de esto? Y como te lo comentaba, el 50% de las mujeres gana menos de 353.000 pesos. En el caso de los hombres, esta cifra es de 449.000 pesos. Perfecto. Entonces, lo que observamos, por ejemplo, no solo es la brecha de 28%, sino que también hay una diferencia en total de dinero de 197.000 pesos. Esto tiene que ver mucho, Andrea, me imagino, con que
a iguales trabajos también se le paga mucho menos a la mujer que al hombre, ¿no? Exacto. Es la misma responsabilidad incluso. Exacto. Y algo interesante que desde Fundación Sol creemos que tenemos que avanzar hacia allá es no solo hablar igual trabajo, igual salario, sino que hablar de igual valor del trabajo, igual salario. Y ahí entramos en una discusión bastante extensa que hemos tenido durante ya los últimos siglos respecto al valor del trabajo. ¿Por qué hoy día una educadora de párvulos o una trabajadora de la educación está tan por bajo de las medianas salariales respecto a una persona o a un ingeniero? Exacto. ¿Por qué valoramos de manera tan diferenciada actividades tan esenciales para la vida como el cuidado, claro, y valoramos de otras formas estas otras actividades altamente ¿Y masculinizadas? con qué tiene que también? ver eso, por ejemplo? Siempre se habla, ¿no? Lo bien pagado que son los académicos y los profesores y profesoras en Finlandia, ponte tú, que es un trabajo, ellos dicen, de primera necesidad. Son la gente que está educando a nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, tiene que ver primero, en primera instancia, con lo que se ha llamado la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo lo que implica es que hay roles diferenciados para hombres y mujeres, y en este sentido, a partir del propio estatus, el valor de ese trabajo diferenciado es mucho más alto para los varones y mucho más bajo para las mujeres. Lo interesante es que, por ejemplo, el caso de las profesoras o el caso de las personas que están vinculadas a la educación, las medianas salariales son mucho más bajas, Perfecto. al igual que, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, Ya. con respecto a otras personas que pueden realizar otras labores. Pero tiene que ver con esto, con la discusión respecto al valor del trabajo. ¿Por qué está tan desvalorizado actividades que son tan esenciales? Hoy día lo vemos, por ejemplo, durante el año, cuando se suspendieron las clases, el descalabro y el desequilibrio que hay en un proceso donde las personas que educan y son parte de la comunidad en torno a los cuidados también de niños, niñas y adolescentes, si no están presentes, ¿cómo esto también se desequilibra? Ustedes también están trabajando no solamente de las brechas salariales, también las brechas de tiempo en la Fundación Sol. ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, en Fundación Sol mañana vamos a publicar un estudio que Exclusivo. se llama El tiempo es oro, Ya. desigualdad, reproducción en hogares y pobreza de tiempo. Lo que establecimos en Fundación Sol fue un índice, creamos un índice nuevo que, como sabemos, existe una línea de la pobreza de ingresos en Chile, Ya. pero lo que no existe es una línea de pobreza de tiempo. En esto tenemos la intención de poder dialogar en torno a la multidimensionalidad de la pobreza. O sea, la pobreza no es solo ingresos. Claro. Hay accesos que no están garantizados y en uno de esos Ya. el tiempo se configura también como Mira. un mecanismo de discriminación para las mujeres. ¿Qué es lo que hicimos? En términos muy simples, es que establecimos una cantidad de horas mínimas en donde las personas tenían que dormir 8 horas, tener diariamente 1 hora de autocuidado. Esto implica desde lavarse los dientes, poder vestirse, hasta cuestiones como alimentarse, Ya. solo 1 hora, 2 horas de transporte y 9,5 horas de ocio en la semana. Si tú estabas bajo esa medida, se puede decir que eres pobre de tiempo. O sea, si no tienes ese mínimo de horas, que son 8 horas de sueño, 1 hora de autocuidado en el día Ya. y 9 horas Ya. de Disculpa, si son 24 horas al día, tú puedes dividir 3 partes de 8, ¿no? Exacto. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para... que es bien del siglo XX, era Claro. lo mínimo que Exacto, se pedía como- en los movimientos obreros en el siglo XX. Exacto, interesante, ¿ah? Entonces lo que hicimos fue establecer esta línea de la pobreza, que es de 67,5 horas. Si tú trabajabas Ya. tanto remuneradamente como no remuneradamente sobre estas 67,5 horas, podíamos establecer que eras pobre de tiempo, porque Perfecto. no te alcanzaba el día para actividades Mira. básicas para el desarrollo humano. Tenemos el gráfico de eso. Vamos a ver. Nos adelantamos, mira, ahí está. Esto es exclusivo porque mañana recién se va a conocer, ¿no? La pobreza a tiempo por carga laboral. Interesante está esto, ¿no? Y según sexo, mira, las mujeres 53 versus 35,8. Esto es ¿Cómo se bastante explica esto? interesante, porque carga global de trabajo es un concepto que no solo incluye el trabajo asalariado, las 40 horas, 45 horas de trabajo asalariado, Ya. sino que además incluye
todas las horas del trabajo no remunerado, que la podemos calcular a través de la encuesta nacional de uso de tiempo. Si me pueden devolver el gráfico, un poquito, ahí. Lo interesante de esto es que la diferencia entre hombres y mujeres es que el 53% de las mujeres en Chile son pobres de tiempo. ¿Qué habla esto? Es que finalmente el 53% de las mujeres en Chile hoy día ni siquiera tiene las horas mínimas para el autocuidado, para el ocio, para la distensión, para el descanso. Son esclavas del tiempo. Exacto. Entonces, y que tiene todo esto que ver con esta doble presencia, que son trabajadoras asalariadas, pero también son trabajadoras dentro del hogar y tienen que cumplir todo lo que son las tareas domésticas y de cuidado. Y en pandemia esto debe haber sido peor aún, ¿no? Porque con el teletrabajo, algunas, ¿no? Las que pueden. Sí, en Chile no... Es una crítica que se le ha hecho principalmente al gobierno, que se le quitó el financiamiento de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, que estaba programada para el 2020, que era fundamental hacerla este año, principalmente para poder pesquisar con datos más duros cuáles habían sido los impactos reales en el uso del tiempo de las mujeres. Esta encuesta está paralizada, todavía no, nosotros hemos preguntado muchas veces vía transparencia, ¿cuándo se va a hacer finalmente esta encuesta? Y no hay... Ahí está guardadita todavía. Está guardada en un momento sumamente importante para poder medir el tiempo de las personas. Perfecto. Pero podemos ver, por ejemplo, en otros países donde se han hecho encuestas de uso de tiempo durante el periodo de pandemia, en que las mujeres están utilizando el doble o casi el triple de horas en trabajo doméstico y de cuidados. Perfecto. Y esto es bastante interesante porque las mujeres... Las horas que trabajan en el ámbito doméstico están vinculados a cocinar, a lavar, a ver y cuidar niños y niñas, pero las horas del trabajo doméstico que están destinando los hombres en el periodo de pandemia, esto a partir de una encuesta que se hizo en España, vemos que las horas de trabajo doméstico y de cuidado de los hombres es pasear al perro, es jugar con los niños, no se hacen cargo de las tareas, por ejemplo, del colegio. Somos tan parecidos a los españoles. Entonces, como en Chile todavía no podemos pesquisar esto con datos más duros, podemos ver la experiencia comparada de los procesos estadísticos que se han hecho en otros países y hoy día podemos percibir que no solo ha aumentado la carga de trabajo en labores no remuneradas, sino que también estas labores se están profundizando en el periodo de pandemia. Otro gráfico, según sexo y ciclos de vida familiar. Aquí está un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto es bastante interesante porque tenemos finalmente la pobreza de tiempo, que sabemos que las mujeres son mucho más pobres de tiempo que los hombres, pero acá lo desagregamos por horas de trabajo y por ciclo de vida familiar. Porque esto es tan interesante. Los hogares son todos diversos en Chile. Lo que hicimos fue construir esta caracterización en donde separamos por parejas jóvenes sin hijos, ciclo de inicio de familia, ciclo de expansión y crecimiento, consolidación y familia. Déjame que el ciclo de inicio de familia cuando los niños están chiquititos todavía... Son hasta los 6 años. 70% casi de las mujeres versus hombres. Esto es lo interesante. En la pareja joven sin hijos, las mujeres ocupan dentro de una semana tipo, solo en trabajo no remunerado, 28 horas. Esto es casi una jornada laboral Esto es más. Cambiar el pañal de la guagua, alimentar a la guagua, sacarle a pasear, digamos. Claro, no, pero esto es en parejas jóvenes sin hijos. Ahí no hay yo estoy hablando de la segunda. Que llega al 70%, el ciclo de inicio familiar hasta los 6 años. Claro. Claro, es todos los cuidados de los hijos e hijas. Es que donde más se nota el machismo es ahí. Cuando los niños están chicos, ¿no? Es bastante interesante porque 70 horas de trabajo en una semana es casi el doble de una jornada laboral normal en Chile, que ya sabemos que es bastante extensa la jornada laboral en Chile. Sí. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Estas mujeres que ocupan 69 horas de trabajo no remunerado ni siquiera tienen tiempo para dormir en la semana. Sí. O sea, están con una carga de trabajo impactante. A pesar de que, claro, los hombres también ocupan 31 horas en trabajo doméstico y de cuidados. ¿Qué es lo interesante aquí también? Y quiero parar en esto, es que tanto en la pareja joven sin hijos y en la pareja mayor sin hijos hay una diferencia de, en el caso de la pareja mayor sin hijos, de 20 horas y en la pareja joven sin hijos de 10 horas de trabajo que hace más la mujer. Entonces, ni siquiera en hogares donde hay una pareja, un hombre y una mujer,
hay una equidad en torno al uso del tiempo. Siempre la mujer trabaja Siempre, claro. más. O sea, el hijo-hija Sí, se, el hijo-hija se homologa un trabajo de Claro. la mujer. Incluso me imagino cuando se hacen hijos, empiezan a cuidar de los nietos, las nietas, Exacto. ¿no? Y eso Que- es bastante interesante al momento de observar también cómo distribuimos esta carga. Porque los varones parecen ser una carga más en uso del tiempo para las mujeres Ya. que una ayuda o finalmente una distribución Andrea, ¿qué equitativa. dice la legislación chilena al respecto, ¿no? ¿Cómo ha avanzado en esto el postnatal masculino? No sé, ¿cómo se podría ayudar desde la legislación para evitar esto? Lo primero, y tiene mucho que ver también con lo que propuso el presidente hace un par de días atrás, lo primero es que, especialmente en los hogares monomarentales, que son hogares con jefatura de hogar femenina, donde los cuidados y los ingresos son principalmente aportados por las mujeres, es que, bueno, vemos que el 80% de los varones no están pagando pensiones alimenticias. Eso ya es una carga que asumen las mujeres a nivel de ingreso. Perfecto. Pero en temas de, por ejemplo, cuidado con niños y niñas pequeños, se ha avanzado bastante poco. Muy bien. Se ha avanzado en el postnatal parental, pero en realidad son mecanismos insuficientes para finalmente equiparar esta cancha en torno a los cuidados, en torno al uso del tiempo. Perfecto. O sea, en especial porque la mayoría de los varones no se toma el postnatal parental, no hay una obligatoriedad también de Claro. participar en eso. Y hay que ver cómo está visto también los trabajos, Exacto. eso, ¿no? Pero cómo te toman un... porque generalmente Sí. son jefes también, ¿no? Tiene Más que todo, jefes. claro, tiene todo que ver también con la construcción de roles de género Exacto. y cómo las madres tienen que cumplir algunas actividades y los padres no. Y esto impacta, más allá de la pareja, que también Ya. es importante, impacta a los niños y niñas bien. en donde finalmente también empiezan a construir desde edades muy tempranas Exacto. estos roles de Se género reproduce establecidos. el ciclo que estamos viviendo. Andrea Sato, muchas gracias por haber venido. Mira, con la canción. Esta es la canción que le gusta mucho a Kremer, hermana. ¿Ah? Que estés bien, Andrea. Muchas Chao. gracias, Freddy, que estés bien. Muy bien, y de la economía a escala humana con la Fundación Sol seguimos con periodismo independiente. Viene interferencia.cl, ¿ah? No te vayas de la sintonía.